Buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Patrick. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra clase. Nos quedamos en lo que era la identificación de riesgo, creo, las formas de propagación del fuego, ¿no? Pero primeramente debemos identificar cuáles son las fuentes de esta propagación, ¿no? Como ejemplo habíamos puesto, creo, una fogata, ¿no? Esa fogata que se hace en los fines de año, ¿no? Cuando vamos el 31 de diciembre a pasar a la playa, que casi la mayoría hace sus fogatitas y hay una fuente de calor ahí, pues ahí está la fuente de calor, hay un material combustible que son las maderitas, ¿no? La fuente de calor que es el fuego y el oxígeno de todo el ambiente. Ese triángulo de fuego es lo que permite que se pueda generar ¿no? Esto se genera en base a ese triángulo. Por eso cuando uno hace un análisis de riesgo de los bienes que se van a asegurar, uno tiene que saber cómo es que utiliza las fuentes de calor, ¿no? Si hay fuego directo de repente es una fundición, hay fuego directo, ¿no? Si hay, de repente es una hidroeléctrica, utilizan electricidad, ¿no? Fricción, de repente hay calderos que se utilizan en una fábrica, ¿no? O el tipo de material que podría ser combustible también, ¿no? De repente se trata pues de una empresa que hace uso de inflamables, usa gases, solventes, ¿no? Madera, etcétera, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar cuando vamos a ver, básicamente, ¿no? Un siniestro de incendio y también para analizar un tema de robo, ver los colindantes, ver las agravaciones de riesgo que podrían haber. De repente, una agravación de riesgo podría ser que estés pues al costado pues de un barrio, que tu fábrica esté al costado de un barrio pues donde son puros asaltantes, ¿no? Y estás expuesto pues a que te roben en cualquier momento, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se propaga el fuego? ¿No? El fuego tiene 4 formas de propagación. Utilizando también ese ejemplo de la fogata, ¿no? Podemos tomar lo siguiente, ¿no? Suponiendo que a esa fogata le ponemos una teterita con agua para hacer nuestro café, ¿no? Entonces, el primero dice por conducción, ¿no? Dice, es decir, por contacto directo, ¿no? Aquí dice, un fuego se inicia en un toma corriente que queda al lado de una cortina y está al lado de un escritorio, ¿no? Por conducción. Sin embargo, esa tetera que tú pones sobre el fuego para que se caliente, si tú tocas la tetera, te vas a quemar las manos porque si ya está próxima a hervir, obviamente el metal se ha calentado. Y obviamente también el líquido, el agua que está adentro, también se ha calentado. Ahí corroboras lo que es la conducción. Por convección es cuando el líquido se puede derramar o hay gases, ¿no? Que se escapan. O sea, la tetera empieza a hervir y bota, ¿no? Ese humito blanco que si tú acercas mucho tu mano te puedes quemar, ¿no? Entonces, eso es la convección. Por radiación, es ese calorcito que tú sientes cuando te aproximas a la fogata, ¿ya? Ese calor que irradia porque de repente es una noche muy, muy fría
y se prende la fogata justamente para evitar enfriarse en la madrugada, ¿no? Y por traslación podría ser de esas maderitas, ese carboncito que se va formando, ¿no? El viento sopla y hay unas como especie de partículas, ¿no? Que se van flotando y pueden caer, ¿no? En un papel, en una madera, en una tela, ¿no? Y provocar un incendio, ¿no? Si hoy ocurriera en un bosque, esa fogata, obviamente que va a generar un incendio porque puede prenderse en el pasto seco, ¿no? E inmediatamente correr el fuego de manera que no se va a poder controlar, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que las compañías de seguros evalúan el riesgo, ¿no? En base a dos componentes que son llamados la frecuencia y la severidad, ¿ya? ¿Qué cosa quiere decir la frecuencia? La frecuencia quiere decir cuántas veces, ¿no? Cuántas veces un evento ocurre. Y la severidad quiere decir de cuánto de plata significa ese evento que ha ocurrido, ¿no? Puede ocurrir que sea poca frecuencia, pero mucha severidad. O sea, eso quiere decir que tienes pocos siniestros, pero los siniestros han sido de importes importantes. O puede ser al revés, ¿no? Que has tenido mucha frecuencia, pero la severidad ha sido baja, ¿no? De repente has tenido muchos siniestros, 100 siniestros, pues de cada uno de $100, no es lo mismo que hablar de 2 o 4 siniestros de $500,000, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Ahora, dentro de lo que es frecuencia, hay tipos de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos hasta 4 tipos de frecuencia. La primera, que es la absoluta, ¿no? Se refiere a datos estadísticos que solo son útiles para el análisis de casos individuales, ¿no? Como ejemplo, dice, yo puedo decir, mi auto, ¿no? Chocó 3 veces en un año. O la sucursal número 12 de tal banco fue asaltada 5 veces durante el año. Es un dato absoluto, ¿no? Pero es un análisis de caso individual. La global se referiría a la sumatoria de los eventos observados en un grupo durante un periodo de tiempo. Acá el ejemplo podría ser los autos de la flota, ¿no? Chocaron 50 veces en un año y hubo 60 asaltos durante el año en todas las sucursales del banco. Ya acá estamos generalizando, estamos viendo mayor, ¿no? Es una globalidad. Lo otro era una absoluta porque era un solo caso. Acá sí estamos viendo una globalidad. También es relativa, ¿no? La frecuencia relativa. Esta está en función del número de exposiciones a riesgo y se expresa en forma porcentual, ¿no? O sea, es la que tú puedes establecer. Dice, la flota de 25 vehículos tiene una frecuencia relativa de 2 choques por vehículo, ¿no? Es decir, hay una probabilidad de 200% de que ocurra un choque en un vehículo, ¿no? Se dice acá, la flota de 25 vehículos tiene una frecuencia relativa de 2 choques por vehículo. O sea que estamos hablando, si multiplicamos 25 por 2, son 50 choques. O sea, 200% de que va a ocurrir un siniestro, ¿ya? Luego, el banco con 120 sucursales tiene una frecuencia relativa de un asalto por cada 2 agencias, ¿no? Es decir, 50% de que ocurre un asalto en una agencia. 120 sucursales, ¿no? Dice, una frecuencia relativa de un asalto por cada año, cada 2 agencias. O sea, sería el 50%. O sea, de 120 sucursales, más o menos 60% van a ser pasibles de esa siniestralidad. Luego, tenemos lo que es la frecuencia promedio. Es el promedio de la frecuencia de varios años, ¿no? Acá se extiende ya a todos los ramos de seguros, ¿no? Y se ha sacado más o menos un estimado de que la frecuencia baja está en los siniestros de incendio, de construcción, que es CAR, Construction All Risk, que es, perdón, un seguro llamado también seguro de ingeniería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mayormente son liquidados por ajustadores que son ingenieros. ¿Ya? Porque acá se habla muchos términos que son
técnicos y son aplicados al ramo de la ingeniería. Luego tenemos la responsabilidad civil, ¿no? Que es aquellos daños que tú puedes ocasionar por tu actividad a terceras personas o terceras propiedades, y el seguro de vida, ¿no? Que el seguro de vida, pues, es aquel seguro, no estamos hablando del seguro de vida ley, estamos hablando del seguro de vida, el particular, el que tú puedes comprar. Yo siempre he dicho que el hecho de comprar un seguro de vida es un acto de amor. ¿Por qué? Porque tú estás previendo cuando tú ya no estés, o sea, estás aliviándole la carga económica a tu familia cuando tú ya no estés. Porque ese seguro solamente va a surtir efecto el día que tú mueras. Tú no lo vas a poder disfrutar. Lo va a disfrutar tus beneficiarios o tu familia o los herederos legales, ¿ya? Estos tipos de siniestros o estos ramos son de frecuencia baja. De frecuencia media, o sea, que están ahí, ¿no? Que normalmente hay varios siniestros, es el robo, es el tema de rotura de maquinarias, equipo electrónico, ¿no? Las desapariciones y los robos de los equipos electrónicos, el tema también de accidentes personales y también de cascos, ¿no? Hay una relativa frecuencia, ¿no? Y una frecuencia media, por eso le dicen, ¿no? Por ejemplo, la rotura de maquinarias, ¿no? En rotura de maquinarias tienes el hecho de que puedes tener eh, una maquinaria que es de un contratista, ¿no? Y esta puede sufrir algún tipo de percance, ¿no? Estos tipos de siniestros, ¿no? El tema de robo, ¿no? Que te pueden robar la mercadería, ¿no? Te pueden robar o te pueden robar el dinero, ¿no? Es de una frecuencia media, porque así las estadísticas lo están determinando, ¿no? En base a los análisis que se han hecho, igual que los accidentes personales, igual que los de casco. Lo que sí son de frecuencia alta son los siniestros vehiculares, lo de asistencia médica ahora con el tema de lo que es la pandemia, y los seguros de transporte, porque también los seguros de transportes tienen que ver con la parte vehicular, pues el transporte también se puede realizar por tierra, ¿no? Obviamente hay transporte por tierra, por aire, por mar, vía lacustre, vía fluvial, lacustre en lagos y fluvial en los ríos. Luego tenemos lo que es la severidad. Es la magnitud de la ocurrencia, ¿no? Según el monto de los daños o pérdidas, o sea, en sí el dinero. También hay tipos de severidad, ¿no? En este caso tenemos tres tipos, ¿no? La absoluta, que también es un dato histórico, que pertenece también a un solo evento, ¿no? O ocurrencia. También el choque de fecha tal de mi vehículo costó $5.000. O el asalto de fecha tal de la sucursal 12 se llevaron $10.000, ¿no? Ese es el absoluto. Severidad absoluta. Global se refiere al sumatorio o monto total de pérdidas en un periodo de tiempo, o sea, a la globalidad. Acá podemos decir, las pérdidas de la flota, ¿no? Fueron $1.500.000 en un año, una cantidad terrible. O durante el año, los asaltos al banco generaron 3 millones de pérdidas. Si se dan cuenta, acá estamos hablando de dinero, ¿ya? Dinero, lo que es severidad. En lo que era frecuencia hablábamos de casos, ¿ya? O de siniestros, la cantidad de siniestros. Luego tenemos la severidad relativa, que viene a ser un dato porcentual calculado en función al valor monetario. Aquí dice, una empresa tiene 10 millones, ¿no? En existencias, de las cuales 2 millones se encuentran en bodega principal y la suma asegurada es de 8 millones, ¿no? Entonces, acá solamente estás asegurando un porcentaje, ¿no? Porque el total de tu existencia son 10 millones, pero solamente aseguras, ¿no? 8 millones. Hay una cuarta de severidad que es la promedio, ¿ya? Es la que no está delimitada a una situación individual, sino que se calcula tomando en cuenta un conjunto de varios eventos que afectan a varias unidades de riesgo similares, ¿no? Los daños causados por un terremoto a edificios de más de 10 pisos en una ciudad ascendieron a 5 millones, ¿no? Acá están hablando de un terremoto, solamente tomando en cuenta aquellos edificios que tienen más de 10 pisos en una ciudad ascendieron a 5 millones. Si el valor total expuesto de estos edificios es de 200 millones, entonces la severidad promedio por terremoto que afecta a edificios de más de 10 pisos es de, acá está mal, no es el 2.5, sino es el 25%, ¿ya? Es el 25%. Los ramos de seguro según severidad pueden ser, ¿no? De severidad baja, hasta el 5%, vehículos, asistencia médica, transportes.
De severidad media, entre el 5 y 20%, incendio, ramos técnicos, vida, accidentes personales. Y de severidad alta, más del 20%, terremoto, maremoto, eventos catastróficos. Las compañías de seguros también utilizan unos estimados, ¿no?, para ver la severidad. O sea, ellos tienen que analizar, ponerse en el peor escenario y determinar en ese escenario cuánto podría ser la máxima pérdida probable, ¿no? O la pérdida máxima probable. Entonces, esta quiere decir la pérdida máxima probable o la probable maximum loss es para estimar la pérdida que se contempla inclusive en los medios de previsión, ¿no? Y que estos fallen, ¿no? Entonces, lo que se busca acá es reducir la severidad, ¿no? El evaluador contempla, ¿no?, la posibilidad de que falle alguna de las medidas de previsión, la más importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ello podría ocasionar que el siniestro sea o se propague totalmente y se termine en una pérdida total, ¿no? Justo ese análisis hace la compañía de seguros para evitar llegar a esas situaciones, a ese extremo, ¿no? Esto se llama la pérdida máxima probable o PML, Probable Maximum Loss. ¿Qué factores determinan la PML? ¿Qué tipo de giro de negocio es? ¿Cuál es la materia asegurada? ¿No? ¿Cuál es el material de construcción predominante del inmueble? La cantidad de pisos y la colindancia, ¿no? Porque también hay tema de colindancia porque de repente estás con tu oficina, al costado tienes una fábrica de colchones o una fábrica de pinturas y estás muy afectado por esa colindancia, ¿no? La pérdida, el PML en robo, tiene que ver con el giro del negocio, la materia asegurada, cuál es la ubicación y las colindancias también, ¿no? Al obtener un PML correcto, va a permitir que la aseguradora cobre, ¿no?, de manera correcta el riesgo, ¿no? El límite técnico o tope de reserva catastrófica se va a poder manejar. El capital mínimo de garantía que requieren las instituciones para afrontar sus riesgos y que también se puedan otorgar las coberturas más convenientes, ¿no? Lo anterior pues permite entender que la pérdida máxima probable, la cual permite a las aseguradoras hacer una revisión de las primas que cada inmueble debe tener para realizar una indemnización justa en caso de siniestro. Hay unos estimados que se hacen del análisis de riesgo que les estaba mencionando, pero por acá hay un análisis que quiero mostrarles. La principal es la que hemos visto. Existen estas otras 4 más, pero vamos a ver. Ok. Este de acá es una evaluación del riesgo, ¿ya? La evaluación del riesgo, ¿no? Por ejemplo, si ocurriera un tema de incendio, ¿no?, en el almacén, en el siglo I, ¿no? Obviamente que esto se va a contagiar a la casa del guarda, ¿no? Y solamente mantiene 25 metros de distancia del almacén contra la zona de producción 1 de alimentos, que está colindante contra producción 2, que son productos especiales. Definitivamente, si ocurre un incendio, por la colindancia, toda esta zona y por la distancia que es tan poca, se va a resultar afectada, ¿no? Se afectaría. Obviamente, la zona de administración sí está alejada a 50 metros y también podría verse afectada el almacén de productos, pero este no podría llegar hacia la administración. El que está siempre bien ubicado es la zona de administración, ¿no? Entonces, las correcciones que habría que hacerse acá es, obviamente, acá se mantiene y esto acá se mantiene, pero acá esto, ¿no?, tendría que llegar a ser como arriba, 50 metros. Igual también acá, la distancia acá tendría que tener 50 metros. Entonces, después de hacer una evaluación de riesgo, la compañía de seguros dice, no, está mal, ¿no? Está mal distribuido tu fábrica, ¿no? Entonces, tienes que, mira, como no tienes acá 50 metros y solamente tienes 25, vas a tener que colocar paredes cortafuegos, ¿ya? O puertas cortafuegos, ¿ya? Que son con el fin de evitar
la propagación del fuego, ¿ya? Eso lo puede solicitar que se aplique pues acá en el almacén, en la producción 1 y producción 2, o en el almacén de productos, ¿ya? Almacén de materias primas o almacén de productos, y también lo que es la casa del guarda, ¿no? En el caso de que surgiera un incendio. Vamos a ver, ya vimos la pérdida máxima probable, ¿no? Dice, dentro del análisis de riesgo también se consideran otros aspectos más profundos que el propio valor. Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un siniestro, ¿no? Las medidas de protección y prevención existentes, la velocidad de propagación del fuego, el tiempo de intervención de los bomberos por proximidad o lejanía del riesgo. O sea, ¿qué tan cerca estás tú? Si estás en una zona muy alejada de la ciudad, los bomberos pueden demorar mucho en llegar, ¿no? Y el incendio puede terminar de consumir todo, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de propagación? ¿Qué materiales están combustionando, ¿no? Entonces, si es materia, materia de repente papel o de repente tela o las llantas, ¿no? Entonces, eso es una combustión rápida, ¿no? Por eso las acciones tienen que ser rápidas. ¿Qué objetivo se persigue, no? Es poder determinar, ¿no? El cálculo de la pérdida máxima probable que podría producirse con circunstancias normales favorables en caso de siniestro, ¿no? Para circunstancias normales, se entiende un correcto funcionamiento de los elementos y medios de protección internos y externos, así como unas condiciones normales en el entorno. Por ejemplo, en caso de incendio, que no haya viento, o si hay viento que no sea excesivamente fuerte, porque obviamente el viento es oxígeno y va a avivar la llama, ¿no? Para establecer la pérdida máxima probable, se parte de que la unidad de riesgo máximo, que representa el valor máximo expuesto, y se comienza por determinar el sector de incendio que tenga más cúmulo de capital, como lo acabamos de hacer ahorita en el plano que les he mostrado, ¿no? El sector de incendio estará representado por aquella superficie o zona de riesgo en la que se puede desarrollar un incendio, pero limitado exclusivamente a esa parte, sin posibilidad de propagación a otras zonas o sectores de riesgo. Para esta valoración, se consideran como partes más importantes los elementos constructivos, ¿no? Y materiales resistentes a fuego y los sistemas automáticos de extinción de fuegos existentes. Ahí podemos hablar de los sprinklers, de los sistemas privados de agua que se pueden establecer en una fábrica ante esta eventualidad, ¿no? Cuando se ha determinado el sector de incendio de mayor valor, se analizan las medidas de seguridad, ¿no? Las medidas de seguridad engloban tanto las humanas como las físicas, ¿no? Y automáticas, su grado de efectividad en relación con la peligrosidad, el tiempo de propagación y su dispersión en el tiempo de intervención de los bomberos. También las características de construcción y materiales del local. Del conjunto de este análisis, en el que se sumaría otros factores intervinientes, saldrá un porcentaje que representará la máxima pérdida probable que puede producirse en caso de ocurrir el siniestro. En este porcentaje se incluye un componente subjetivo aportado por la persona que realiza la inspección, que es el encargado del cálculo. Este porcentaje tiene también un componente empírico, basado lógicamente en la experiencia de quien realiza la inspección y constituye también una importante aportación a la hora de valorar y determinar el riesgo. También existen otros análisis de pérdidas, ¿no? Pérdida máxima posible o factible, que es FML, y monto máximo sujeto, MMS, y la última que es pérdida máxima estimada, ¿no? Esas muy pocos son usadas realmente, ¿no? Pero igual les sugiero que ustedes las puedan leer, ¿ya? Pero la que más se utiliza es la primera que hemos llevado a cabo, ¿ya? Y hicimos la estimación y evaluación de esta pérdida, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En el escenario de la pérdida máxima probable, acá dice lo siguiente, ¿no? Se supone un escenario como una explosión en el silo y un incendio en el área de almacenaje. Se presume que la distancia de 25 metros entre el almacén 1 y la producción 2 es inadecuada en caso de que se produzca una explosión del silo. Sin embargo, el edificio de administración está separado adecuadamente con 50 metros de cada área. El fuego se extenderá a producción 1 y 2 y destruirá el área completa de producción. Sin embargo, se puede salvar el almacén 2, incluso suponiendo que se retrasen las medidas adoptadas para combatir el incendio por el cuerpo de bomberos. O sea, esta parte de acá. Almacén 2. Este es 1 y este es el almacén 2, ¿no? Lo que sí se consumiría sería todo esto, que era lo que habíamos nosotros analizado.
Acá el valor total de esta planta, ¿no? Están dando un valor total de 20 millones de dólares, ¿no? Y esto se divide. En producción 1 hay 5 millones, en producción 2 hay 5 millones, en almacén 1 hay 3 millones, en almacén 2 hay 5 millones y otras instalaciones tienen 2 millones, ¿no? Producción 1 y producción 2. Producción 1 y producción 2, 5 más 5, ¿no? Y tenemos acá, a ver, almacén 1, 3 millones. Estamos hablando entonces de 13 millones probables de pérdida, ¿no? El PML para daños materiales e incendio expresado en un porcentaje de la suma total asegurada se calcula como sigue. 13 millones sobre el total, ¿no? Asegurado, que serían los 20 millones. Eso nos da porcentaje, ¿no? Por 100, nos da 65%. ¿Ya? Hasta esta parte, estimados, ¿están entendiendo? Por favor, coméntenme Sí, algo que quieran que amplíe. Todo claro, ¿ah? Todo bastante claro. ¿Sí? Ok, Sí, sí, todo bien. Miguel, Patrick, ¿todo bien? Sí, todo bien. Hasta ahora. Ok, Sí, sí, se entiende. ok. Hay un segundo escenario. Todo bien. Ok, Jaime, gracias. ¿No? Dice que hay un segundo escenario, ¿no? Dice acá de pérdida máxima posible. Esta palabra indica la pérdida máxima estimada que resulte de un evento único en la planta bajo condiciones bastante adversas. Aquí se parte de la suposición de que todas las medidas para combatir el incendio, posibles y no necesarias, son ineficaces y que el combate contra el fuego no es efectivo. Entonces el daño no solo queda limitado por una separación adecuada, ¿no? Solo queda limitado por una separación adecuada. Por una parte, el suscriptor debe tener en cuenta la gran carga de incendio, particularmente en el área de producción 1, lo que estamos viendo, ¿no? La carga de incendio en el área de producción 1, que es este de acá. Hay 5 millones, carga de producción 1. Producción 2 también tiene 5 millones. Entonces, por otra parte, los edificios producción 1 y producción 2 no están adecuadamente separados mediante un muro cortafuego o antifuego, ¿no? La diferencia consiste en que el combate contra el incendio es completamente inútil en esta situación. El incendio se extiende al almacén 2 y lo destruye completamente. Almacén 2, 1 y 2. Por el tema de tener, ¿no?, la cercanía solamente de 25 metros de separación, ¿no? Entonces, no están adecuadamente separados por un muro antifuego. La diferencia consiste en que el combate contra el incendio es completamente inútil. El incendio se extiende al almacén 2 y lo destruye completamente. Entonces, acá estamos viendo que si se suma el almacén 2, tenemos 5 millones más, que vendrían a ser, si estamos tomando en cuenta, 18 millones sobre el total asegurado, que es 20.000, por 100 nos da un 90%. Es una alta probabilidad de pérdida total en este negocio, ¿ya? Una alta probabilidad. También en evaluaciones de riesgo, aparte de estas valoraciones, también son, hay estimaciones que hace cuantitativamente, ¿no? Por ejemplo, las compañías de seguros hacen una estimación de lo que una posible pérdida puede representar como máximo en un siniestro del riesgo objeto de cobertura, ¿no? Sirve también para realizar una estimación subjetiva del importe probable de un siniestro cubierto en condiciones normales, ¿no? Y también es importante para conocer y estimar las consecuencias de un siniestro en todas las garantías de posible contratación de la póliza a efectos de establecer un posible cúmulo de capitales. Vamos a ver lo que es la determinación de valor máximo expuesto. A la hora de determinar el valor máximo expuesto, también se tendrán en consideración otras construcciones o edificaciones anexas, próximas o colindantes al riesgo principal, y tanto sean propiedad del asegurado como de terceras personas,
Esto es debido a que en caso de incendio se debe conocer y por tanto valorar las consecuencias de una posible propagación del mismo. Para poder cuantificar esta valoración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. Peligrosidad potencial de la actividad de cada unidad de riesgo. Distancia de separación con las distintas unidades. Valor concentrado en cada unidad de riesgo. ¿Cuánto es la concentración que hay en cada riesgo, ¿no? A veces resulta que en un solo sitio hay mucha plata concentrada, muchos bienes, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar, la concentración de altas cantidades en un solo lado. Para su determinación se establece una distancia de seguridad entre riesgos y en función de la misma, mayor o menor a unos metros determinados y recogidos en su correspondiente tarifa, se aplicará la tasa de peligrosidad de mayor riesgo. Acá está la explicación. ¿Para qué sirve la frecuencia y la severidad? Para determinar la prima pura, o también llamada prima de riesgo, ¿no? La prima pura viene a ser igual a frecuencia por severidad, o sea, dinero por la cantidad de veces que ocurrió el evento, ¿no? Un ejemplo, hay un número de vehículos que son 10.000, hay un número de víctimas al año que son 500 y un costo promedio por víctima de 1.500. Tratemos de establecer la frecuencia entre el número de víctimas y el número de vehículos, ¿no? La severidad viene a ser el costo promedio del siniestro, que viene a ser 1.500. Entonces, reemplazamos, ¿no? Prima pura. El número de víctimas sería 500. El número de vehículos 10.000, ¿no? Y multiplicarla por 1.500, que es el costo promedio. Al hacer esta operación, nos va a dar una prima pura de $75. ¿Ya? Perdón, me están pasando un WhatsApp. Espérense un ratito, por favor. Parece que hay unos compañeros que no han tomado nota que ya estamos en la clase. Parece que no han visto el link que les he enviado. Lidia Guillén. Dice acá. Buenas noches, habla Lidia Guillén. Teníamos una clase hoy. La estamos teniendo. ¿Usted cree que pueda pasar mejor para el lunes y así darnos una chance en terminar la tarea hasta el martes? Hasta el martes. Ya la próxima semana empezamos con una nueva tarea. Ahí se está aunando Lidia Guillén. La estoy recepcionando. Julio Figueroa indica que no va a estar en las clases, pero va a ver la... Lidia. Profesor, buenas Noches. noches. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿No viste el link que pasé para nuestra reunión? Sí, pero en el chat estaban unas personas diciendo que no podían entrar y usted dijo que de un ratito nos íbamos a comunicar Sí. Y estaba esperando. Sí, ya estamos activados acá. Sí, pues no sé cómo le escribo. Y me doy cuenta que ya estábamos en clase, disculpe más bien. Sí, ok. De todas maneras Ya, vas a poder profesor, ver disculpe. la repetición de esto porque
yo grabo todo y después de esta reunión yo la paso, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Ya, ¿Ya? ya, profesor, ha sido una Ok. falta de comunicación. Ya, está bien. Disculpe. Ya. Gracias. Ok. Entonces, se estableció pues que del análisis de lo que es la frecuencia y la severidad, ¿no? Reemplazando acá los montos de frecuencia y severidad y el costo promedio, podríamos llegar, ¿no?, a lo que es estimar la prima pura o la prima de riesgo, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta de que hay una diferencia entre lo que es prevenir, ¿no?, lo que es la previsión y la prevención, ¿no? Son unos métodos de control que se tienen sobre el riesgo, ¿no? Entonces, estos métodos de control, por ejemplo, en lo que es medidas de prevención, son aquellas que evitan que ocurran las pérdidas, ¿no? O sea, controlan, ¿qué cosa buscan controlar? La frecuencia, o sea, que hayan incendios, que hayan robos, ¿no? O sea, suponiendo, ¿no? En cambio, las de previsión son aquellas que actúan cuando ya está ocurriendo el evento. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan reducir las pérdidas de aquellos siniestros que no se pudieron evitar, ¿no? ¿Qué se busca con esto? Se busca controlar la severidad, ¿ya? Entonces, en la medida de prevención es evitar las pérdidas y que controlar lo que es la frecuencia. En la medida de prevención es reducir, ¿no?, las pérdidas de aquellos siniestros que no se pudieron evitar y controlar la severidad, ¿ya? Toda medida de prevención o previsión debe estar identificada a la ocurrencia de un peligro. Prevenir implica adelantarse a un evento para buscar evitar que ocurra, ¿no? Se busca atacar la causa del evento y con ello reducir la frecuencia. Ejemplo, un extintor contra el incendio, porque al apagar el fuego evita el incendio. Conducir un vehículo despacio en una zona de curvas, se evita el despiste. Utilizar lentes de seguridad al realizar trabajo de soldadura, ¿no? Se evita la lesión en los ojos. Medidas de previsión son aquellas que reducen las pérdidas. Prever, ¿no?, implica proyectarse a un momento en que ocurra un evento que no se ha podido evitar. Se busca atacar el efecto del evento y con ello reducir la severidad. Utilizar el cinturón de seguridad de un choque, la lesión será menor. La intervención de bomberos, su trabajo disminuye los daños en un incendio, ¿no? ¿Cuántas formas de manejo del riesgo hay, ¿no? Tenemos identificadas hasta cinco formas de manejar el riesgo. Podemos ignorarlos, totalmente, ignorar el riesgo, ¿no? Son actitudes que uno puede asumir frente al riesgo. Podemos evitarlos, podemos prevenirlos, ¿no? Podemos asumirlos, o sea, ok, yo lo voy a asumir, o transferirlos, ¿ya? Entonces, es incuestionable que existe siempre el riesgo, ¿no? Entonces, la primera actitud de ignorarlo realmente no es frecuente, ¿no? Pero a veces se da, ¿no? Ocurren aquellas personas que piensan que no le va a tocar a ella nunca nada, que nunca le va a ocurrir un incendio, un robo, un accidente, que eso les ocurre a otras personas, pero no a ellos, ¿no? Hablar desde la bondad del seguro a ese tipo de personas que tienen ese concepto ya, un preconcepto, va a ser muy difícil, ¿no? Luego tenemos el grupo de personas que lo tratan de evitar, ¿no? Entonces, ¿cómo se evitaría? Es eliminar el riesgo de manera radical, ¿no? Si se teme un daño por agua, la solución sería suprimir de la vivienda todo tipo de conducción de agua. Podrían evitarse así algunos riesgos, pero no todos, ¿no? 3, prevenirlos, ¿no? Aquí se tendría que tomar medidas de prevención, ¿no?, que podrían disminuir estos riesgos, ¿no? Un buen sistema de alarma, extinción de incendios, ¿no?, haría más difícil que este hecho se produzca, o si se produce, que sus consecuencias sean menos dañosas. Luego, asumirlos. Es lo que se denomina el autoseguro, ¿no? Hay muchas empresas que hacen sus seguros vehiculares mediante autoseguro, ¿no? Hay empresas importantes que eso lo manejan, ya saben cómo han hecho han hecho un acuerdo comercial con talleres, ¿no? Entonces, ya ellos manejan su autoseguro, entonces están dispuestos a asumirlo, ¿no? Pero una persona común y corriente, así como nosotros,
asumir el riesgo, por ejemplo, de su vehículo, que se siniestre totalmente o te lo roben, no creo que estemos nosotros en condiciones de poderlo hacer, ¿no? Acá hay que ser conscientes, ¿no? Sí que lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, si estableces tú que no vas a poder asumirlo, porque aparte de comprarte un carro es una inversión, ¿no? Pones una fábrica, es una inversión, compras maquinaria, es una inversión. Todo es una inversión que tienes que asegurar. Entonces, la lógica te lleva al quinto punto, que es la transferencia o transferirlo, ¿no? ¿Cómo? Contratando un seguro en una compañía, ¿no? Aseguradora, y traslada todas esas consecuencias dañosas, ¿no? Que podrían caer de riesgo sobre tus bienes para que la aseguradora, ¿no? Asuma ellos mediante el cobro de una prima que tú vas a tener que pagar, ¿no? Y de ocurrir esa eventualidad de siniestro, perdón, esa eventualidad llamada siniestro, la compañía de seguros tiene que indemnizarte, ¿no? Indemnizarte. Entonces, mediante esa transferencia de esos riesgos que podría tener tu bien, tú ya no los asumes, lo asume la compañía de seguros, pero te cobra una prima. Adicionalmente te va a cobrar también un deducible o franquicia, pero del monto total va a ser un monto muy pequeño, ¿no? Te va a permitir resarcir, te va a permitir no caer en una dificultad económica muy fuerte para tu familia, ¿no? O para ti como empresario, ¿no? Entonces, lo más aconsejable siempre es la transferencia. ¿Y quiénes aceptan la transferencia de los riesgos? Las compañías de seguros. Dentro de lo que es la prima, ¿no? Sabemos que hay, por ejemplo, hay una prima pura, ¿no? Hay primas que se van aumentando. Por ejemplo, hay una prima total que es la que tiene tributos y recargos, ¿no? Por ejemplo, a la prima neta le aumentas el 3% y tienes el derecho de emisión, ¿no es cierto? Eso ya viene a ser la prima comercial, ¿ya? Si a esa prima comercial, o sea, la prima neta, que ya le aumentaste el 3% por derecho de emisión, le aplicas el 18% y luego lo sumas, tienes la prima comercial más el IGB, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de primas que podemos encontrar ahorita en el mercado. Dice, reflexiones sobre las actitudes frente al riesgo, ¿no? Necesidad, motivación, prevención, ¿no? Dice acá, necesidad, ¿no? Aun cuando los medios de comunicación indican que la ocurrencia y la magnitud de los accidentes, en no pocas ocasiones, el hombre los considera hechos ajenos a su persona, curiosamente siente más cercanos, ¿no? Y por tanto preocupantes pequeños accidentes con menores consecuencias económicas o dañosas, ¿no? Tal es el caso de los daños por agua, como consecuencia de la rotura de tubería o el olvido del cierre del grifo, que pueden afectar a una vivienda o a la del vecino, ¿no? Motivación. Por si fuera poco, a esta inseguridad se une la falta de mecanismos propios de respuesta, ¿no? Con los que cuenta una persona para resolver de manera rápida y eficaz esta contingencia que surge en relación con el peligro. Estamos inmersos, ¿no? En una sociedad con diversos, los servicios que están muy dispersos y atomizados, ¿no? Y que solo podrían ser conocidos y valorados y seleccionados invirtiendo en ello un tiempo que cada vez es más escaso y haciendo frente a importantes desembolsos económicos. Ante tales circunstancias, surge en ocasiones la duda de qué hacer y a quién recurrir para la solución de tales problemas, valorándose muy positivamente el hallazgo de un camino que haga posible resolver estas contingencias. Frente a todos los riesgos que gravitan sobre nuestro patrimonio familiar o empresarial, sin duda habremos adoptado algunas medidas de seguridad con el fin de protegerlo de posibles pérdidas o daños. Instalación de puertas de seguridad, sistemas de extinción de incendios, ¿no? Etcétera. Sin embargo, a pesar de su conveniencia, en muchos casos no es posible dominar con ellas todos los factores que pueden, ¿no? Ocasionar este peligro a los bienes, ¿no? Las catástrofes naturales, ¿no? Terremotos, nosotros estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, vamos a tener temblores o terremotos, ¿no? Tenemos las inundaciones, los ciclones, los hechos fortuitos o conductas negligentes, ¿no? Lo que pueden provocar un incendio, las explosiones, los hechos delictivos, ¿no? Que estamos nosotros ahorita
viendo a cada rato por la televisión el tema este de los asaltos, mayormente perpetrados por ladrones de cierto tipo de nacionalidad. No quiero herir susceptibilidades, ¿no? Pero es lo que estamos viendo diariamente en la televisión, ¿no? Entonces, ante este hecho, ¿no? Ante esta situación que estamos pasando de riesgo e incertidumbre, el papel del seguro, ¿no? Emerge como la mejor solución. El seguro puede ser analizado desde diversos puntos de vista, ¿no? Algunos estudiosos del seguro destacan que el principio de solidaridad humana es importante, ¿no? Los efectos del daño, ¿no? Se reparten entre un elevado número de personas amenazadas por el mismo riesgo, ¿no? Eso se llama solidaridad o mutualidad. Otros señalan el principio de contraprestación, ¿no? O sea, la indemnización. El asegurado, mediante el pago de una prima, lo que les estaba comentando, se hace acreedor de una prestación, que es la indemnización, que ha de satisfacer el asegurador en caso de producirse un siniestro, ¿no? Y también se ha considerado el seguro desde su aspecto social, asociaciones de masa en apoyo de intereses individuales matemáticos, transformación de un valor eventual en un valor cierto de coste, el medio más económico para satisfacer una necesidad eventual, ¿no? Desde un punto de vista general, puede entenderse que el seguro es una actividad económico-financiera, ¿no? Que presta el servicio de transformar los riesgos de diversa naturaleza a que están sometidos o expuestos los patrimonios en un gasto periódico presupuestable y que puede ser soportado fácilmente por una unidad patrimonial. En verdad, el seguro es una actividad de servicios. Una actividad industrial se caracteriza por la existencia de unos bienes, materia prima, que se convierten en artículos de uso y consumo. En dicha transformación tiene la máxima importancia el elemento capital o la maquinaria. El seguro es una actividad de servicios, no una actividad industrial propiamente dicha. La actividad de servicios constituye una prestación eminentemente personal que elimina en quien la recibe la necesidad de prestar una atención especial o desarrollar una actividad particular para conseguir determinados fines. Además, en las actividades de servicio predomina el elemento trabajo, acción personal de las empresas que lo prestan. El carácter financiero y económico del seguro, no solo porque interviene un pago de prima y una contraprestación económica, la indemnización, sino también y principalmente porque desempeña la importante tarea financiera de lograr una redistribución de capitales, al lograr un importante número de unidades patrimoniales, ¿no? Al lograr que un importante número de unidades patrimoniales puedan ser afectadas por la pérdida derivada de un siniestro, ¿no? ¿Ok? Pero también hay ciertos errores en la administración de los siniestros que efectúan a veces las compañías de seguros, ¿no? A veces en la administración de riesgo no se adquieren las coberturas de riesgo que son las potencialmente importantes, ¿no? No se identifican la pérdida de beneficios, la deshonestidad de empleados, ¿no? Falta de cobertura para nuevos objetos o bienes incorporados recientemente, ¿no? No asegurar la responsabilidad civil frente a terceros, asumir decisiones importantes como por el estilo, ¿no? No todos los riesgos que llegan a una aseguradora pueden ser objeto de contratación. Algunos no pueden ser asumidos, ¿no? Aunque esto no es tan frecuente. Y otros serán asumidos con ciertas restricciones, ¿no? Y otros son asumidos tal cual, pero al momento de un siniestro se va a tener que evaluar, ¿no? ¿Cuál fue el factor que desencadenó ¿no? Entonces, la aplicación de estas técnicas, ¿no? Es un elemento imprescindible para la posterior comercialización y venta del seguro, ¿no? La compañía se atendrá a sus instrucciones técnicas y normas de selección y contratación, ¿no? Y estas técnicas son las que se tienen que llevar a cabo, ¿no? El factor determinante en la contratación es primeramente la selección, que es un conjunto de análisis, ¿no? Un conjunto de medidas, perdón, generalmente de carácter técnico, que adopta una aseguradora y que está encaminada a que la aceptación de riesgo esté orientada hacia aquellos que, por sus características propias,
se presume que no van a originar necesariamente resultados desequilibrados por no ser peores que el promedio de su categoría. Y el análisis, que es el instrumento técnico del que se vale la actividad aseguradora para lograr el adecuado equilibrio de sus resultados. Se concreta fundamentalmente en los aspectos que se exponen seguidamente y que se amplían en páginas siguientes, ¿no? La ponderación, la prevención de riesgos, el control de los resultados. Ok. ¿Qué cosa es la ponderación o clasificación de los riesgos? ¿No? Subsiguiente a la selección inicial, mediante la cual se efectúa la correcta tarificación de riesgo asumido aplicándole la prima adecuada y creando grupos homogéneos basados en la probabilidad de siniestros e intensidad de los mismos. La prevención de riesgo, mediante la cual se procura la adopción de medidas precautorias adecuadas especialmente en riesgos de naturaleza industrial para evitar la producción de siniestros. Luego, control de resultados, mediante el cual se aplican aquellas fórmulas de carácter excepcional cuando tras el análisis de los resultados obtenidos se aprecie que son las únicas adecuadas para conseguir el necesario equilibrio técnico, franquicias discriminadas, anulación de pólizas deficitarias, delimitación de las garantías, imposición de exclusiones de cobertura, ¿no? Eso se llama control de resultados. Otro factor determinante de la contratación es la evaluación y la compensación y la posterior distribución. La evaluación es el proceso por el cual se establece un periodo de tiempo determinado, ¿no? En un periodo de tiempo determinado, la probabilidad de que ocurran daños personales o pérdidas materiales, así como su cuantificación. La compensación es el conjunto de medidas que conducen a lograr el adecuado equilibrio de resultados entre los riesgos que componen una cartera de pólizas. Teóricamente, cada riesgo está sometido a índices de intensidad y frecuencia distintos, ¿no? Pues bien, con la compensación se pretende que los resultados antieconómicos que puedan derivarse de riesgos o de los riesgos considerados como de peor calidad sean contrarrestados por otros que originen una menor siniestralidad para la entidad aseguradora. O sea, hacen un chocolateo, ¿no? La de mayor siniestralidad es vehículos, ¿no? La de menor siniestralidad podría ser, pues, incendio, ¿no? Podrían establecerse ahí hace unos parámetros para ver, compensar, ¿no? La alta frecuencia con la severidad de incendio. La otra frecuencia en vehículos con la severidad, que es una alta severidad en incendios. Distribución. Se trata de un conjunto de técnicas para el reparto o dispersión de riesgos que la aseguradora precisa con el fin de obtener una compensación estadística, igualando los riesgos que componen su cartera de bienes asegurados, ¿no? Esta distribución pretende conseguir la homogeneidad cuantitativa de los riesgos y puede llevarse a cabo de dos modos principales, a través del coaseguro o del reaseguro, ¿no? El coaseguro es cuando reparte la compañía de seguros con otras compañías de seguros un bien, ¿no? Y se agarran porcentajes entre compañías de seguros. No se puede pasar del 100% asegurado, ¿no? Si tienen, no sé, pues una fábrica que vale 10 millones de dólares y la compañía principal asegura el 20%, o sea, 2 millones, ¿no? Entonces, los 8 millones restantes serán repartidos entre coaseguro, entre otras compañías de seguro. Para ello, se hace un acuerdo, ¿no? Con las demás compañías y ese 80% restante, de repente se divide en dos fracciones de 40% una y 40% dos, y a la final solamente te vienen dos coaseguradoras más la principal. 20% en la principal y 40% en cada una de las otras coaseguradoras que darían el 100% total. Eso es lo que es el coaseguro. Sin embargo, el reaseguro es con el fin de evitar que la compañía de seguros pueda colapsar al asegurar bienes por montos superiores, muy importantes, ¿no? Acá estamos hablando de, pueden ser obras civiles, o también se pueden asegurar o reasegurar lo que son los bienes que, por ejemplo, de minería, ¿no? Lo que están en trabajo de minería, ¿no? Son cantidades muy elevadas. Entonces, ya no solamente podría funcionar el coaseguro, sino tendrían que ir hacia el reaseguro. Y obviamente el reaseguro es contratar el seguro, es el seguro del seguro,
pero contratado por una compañía de seguros de acá del país en el extranjero. En el extranjero hay una serie de suscriptores. ¿Quiénes son estos suscriptores? Son los que aceptan estos riesgos y firman un slip de suscripción. La compañía de seguros que quiere tomar un reaseguro tiene que conseguir un corredor de seguros que le haga todo ese trámite y haga un slip de seguros indicando qué es lo que va a asumir ellos como principal y qué es lo que se va a trasladar al reasegurador. Hay tipos de reaseguro automáticos y hay facultativos, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Valoración del riesgo. ¿Qué se entiende? Se entiende como el cálculo de apreciación del valor económico de una cosa, ¿no? Hay distintos tipos de valores: valor convenido, estimado, valor de mercado o real, valor de nuevo y valor venal, ¿no? En el valor convenido es el cual tú te pones de acuerdo, ¿no? Tú como asegurado con la compañía de seguros te pones de acuerdo en darle un valor a un determinado bien, ¿no? Dices, ok, yo considero que este bien, por ejemplo, este carro, ¿no? Por ser un carro de colección, yo a pesar de que comercialmente un carro nuevo puede valer $10,000, yo le doy un valor de 50,000, ¿ya? Si tú le propones eso a la compañía de seguros y la compañía de seguros te lo acepta, quiere decir que se han puesto de acuerdo, han convenido, entonces ese valor que están aceptando de $50,000 se llamaría valor convenido o estimado, porque se pusieron de acuerdo entre el asegurador y el asegurado. El valor de mercado real viene a ser de acuerdo, ¿no?, al bien, al mismo vehículo que se pueda comprar de iguales y similares características en el momento de ocurrir el siniestro. O sea, yo voy al concesionario y pido, ¿no?, un valor referencial de ese carro y me lo tienen que dar. Si no me lo dan, me voy a una entidad especializada en cálculos, de repente puede ser Automás, o también te puedes dirigir a la PC para pedir esa información, ¿no? El valor de mercado, valor real, es eso, ¿no? El valor de nuevo, ¿no? En este supuesto, la garantía del seguro cubre el precio de venta del objeto asegurado en estado de nuevo. O sea, acá te van a asegurar el valor a nuevo. Acá no va a haber depreciación ni nada. O sea, si ocurre un siniestro, ¿no?, y tu carro nuevo valía, no sé, $20,000 y te lo aceptan a valor a nuevo, por así estoy tomando, por ejemplo, el vehículo, a valor a nuevo, la compañía de seguros tendrá que pagarte dicho valor, ¿ya? Valor a nuevo. Ahora, también hay un valor venal, ¿no? Que es el objeto, ¿no? Ese valor de venta que tiene el objeto asegurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro, ¿no? O sea, ese es el valor que tenía tu carro. No es al momento que lo estás asegurando, sino es al momento del siniestro, ¿ya? Valoración, descripción y alteración del riesgo. Alteración de riesgo. Se trata de la modificación en la naturaleza del riesgo, ¿no?, cuando este no permanece constante a lo largo de su vida. Pueden producirse dos fenómenos que afectan la variación de la peligrosidad del riesgo: su agravación o su disminución. Bueno, estimados, estoy ya con el tiempo en deadline. Quisiera que me comenten cómo les ha parecido esto, si tienen algún tipo de observación que deseen efectuar, algún tipo de comentario, o todo se ha podido comprender y nos estaríamos despidiendo hasta la próxima semana, ¿no? Quisiera que me comenten antes de que ya se corte la comunicación. Martín, Lidia, Miguel, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Martín? Bien, 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 realmente bien. La verdad que el otro día nomás en una de las evaluaciones, por una llamada corté y me perdí una de las oportunidades, pero bueno, no importa. Y ahora lo entiendo mejor. Ok, pero es importante que vean, por favor les digo, es importante que vean las grabaciones que estoy enviando. Es muy importante, para que no pierdan la hilación, porque a veces ahí conversamos ciertos puntos, o de repente alguien aporta algo, y si no ves la grabación te vas a perder de ello, ¿no? Y mientras más conocimientos uno adquiere, es mejor, ¿no? ¿Ok? Claro. Listo, Martín. Bueno, si no hay Ya lo otra... tengo claro. Jaime, ¿quieres argumentar algo?
Todo bien por el momento, creo. Bueno, entonces, no me queda más que... Profesor, buenas noches. Sí, Jaime, dime. Profesor, disculpe, buenas noches, compañero. Una consulta. ¿Los riesgos son cubiertos en su totalidad o siempre hay un porcentaje en que el seguro no cubre? Para eso se hace un análisis de riesgo, ¿no? Se hace un análisis de los riesgos. El análisis de los riesgos lo hace un underwriter que es de la compañía de seguros, ¿no? Pero uno como propietario del bien es quien mejor conoce a qué riesgos puede estar expuesto tu bien, ¿no? Tú tienes tu carro, tú le das un uso a tu carro, de repente, por ejemplo, tienes una van, ¿no? Una camioneta van, y la utilizas para transportar mercadería, ¿no? Tu riesgo de robo está muy alto. ¿Por qué? Porque estás transportando mercadería, que es materia de robo muchas veces, pero también tu carro puede ser robado. Entonces, le estás aumentando más riesgo al que tenías. Entonces, ese riesgo de robo sí tiene cobertura en la póliza vehicular, ¿no? En una póliza vehicular tiene la cobertura. En la póliza de robo, obviamente, ¿no? Con ciertas condiciones, de acuerdo a lo que dice el condicionado general y el condicionado particular de robo e incendio, ¿ya? Pero a veces ocurre de que quizás te olvidaste de evaluar algo, tú y la compañía de seguros, ¿no? Entonces, si eso sucediera, la compañía de seguros solamente te va a responder por lo que está asegurando, por los riesgos que te está transfiriendo. O sea, la compañía de seguros te dice, diseña una póliza y dice, estos son los riesgos que te voy a cubrir. Si tú estás contento con esos riesgos que te está indicando que te va a cubrir, tú tomas la póliza, te adhieres a esa póliza, porque la póliza es de adhesión, tú te adhieres a esas condiciones. ¿Quién ha redactado las condiciones? Las condiciones las ha redactado la compañía de seguros, ¿no? Ha redactado las condiciones generales, las particulares, las cláusulas, los condicionados, todo, ¿no? Los deducibles y todo. Entonces, si dejaste por ahí algo de evaluar, ¿no? Y no se lo preguntaste a la compañía de seguros, ya sería de exclusiva responsabilidad tuya, ¿ya? Normalmente es que la compañía de seguros trata de asegurar todos aquellos riesgos, ¿no? Que son factibles de ser administrados. Pero también hay riesgos que no son asegurados. Por ejemplo, lo que le estoy mencionando, lo que es dolo o fraude, es un riesgo, pero eso no se asegura bajo ningún concepto, ¿ya? ¿Convenido, Jaime? Como una profesora, sí, porque yo cuando hacía siniestros en la positiva, Ajá. miraba sus pólizas y les cubría el 100%, o sea que no había un porcentaje que el propietario del vehículo de la unidad pagaba, todo lo que pagaba la compañía, o sea, todo costo era el seguro. Eso es un error, porque el seguro vehicular es un seguro a riesgo nombrado, porque tienes daño propio, responsabilidad civil, accidentes personales, accidentes de ocupantes, ¿no? Son riesgos nombrados, no es un todo riesgo. O sea, te están cubriendo esos riesgos nomás. Pero todo tiene que ser como consecuencia de un accidente automovilístico. El incendio también tiene que ser como consecuencia de un accidente automovilístico, o inclusive si estás en una cochera y en una casa contigua empieza un incendio y el incendio se traslada a esa cochera y te quema tu carro, eso también está cubierto. Pero hay cierto tipo de riesgos, como ya te dije, que no los van a cubrir, ¿ya? Y el seguro vehicular no es un todo riesgo, es un riesgo nombrado. ¿Por qué? Porque tienes los riesgos, yo te cubro solamente A, B, C, D, ¿no? Pero también tienes exclusiones. En los seguros hay dos tipos de asegurar, ¿no? Todo riesgo, te cubro todo menos lo excluido, porque hay exclusiones, y los riesgos nombrados que es, te cubro solamente esto, pero también tienes exclusiones. ¿Se entendió, Jaime? Como profesor. Ok. Profesor, Sí, disculpe, Lidia. habla Lidia. Sí. Con respecto a las tareas, ya hemos avanzado para lo que es cafetería virtual, foro de discusión. Nos falta lo que es, bueno, a mí, ¿no? Me falta lo que es asignación, reflexión, control de lectura. Sí. ¿Esto hasta cuándo es, profe? Hasta mañana. ¿Hasta mañana? ¿Hasta qué hora? Bueno, hasta mañana, en la mañana es la asignación y la reflexión. Y en la Ya, noche hasta las 11:30 es el ya. control de lectura, o sea, es una hora, ¿ya? Es una Ajá. hora, y ahí la ingeniera Isabel Pinta les ha pasado una indicación para poder desarrollar bien el tema del control de lectura.
Ya, correcto. Entonces hasta mañana es todo. Ok, Sí. ya eso quería saber. Gracias. Ok, listo. Miguel, Patrick, ¿todo bien? Sí, sí, profesor. El Ok. control de lectura, ¿cuántas preguntas son? Me parece que son 20, ¿ah? Para Lean bien llenar. este recurso de lectura, complétenlo, por favor, ¿ya? Completen el recurso de lectura. Básicamente sobre el tema de riesgo, esas cosas que hemos estado leyendo, ¿ya? Ya, ok. Ok. Bueno, buenas noches con todos. Buen fin de semana. Gracias por su atención. Gracias, Nos estamos profesor. viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense. Hasta luego.